acá, ya estoy grabando, habíamos dado ya una especie de situación general del sistema inmune. Recordar lo que ya estuvimos hablando, que el sistema inmune era el sistema que se encargaba de evitar que nos enfermemos, o bien de que cuando ya estamos enfermos, se encargaba de evitar que esa enfermedad durara durante mucho tiempo. Habíamos mencionado que nosotros necesitamos un sistema inmune porque como animales estamos muy expuestos a contagiarnos de agentes patógenos externos. Nosotros tenemos que comer, tenemos que tomar agua, tenemos que salir a buscar alimentos, estamos expuestos a heridas, estamos expuestos a infecciones, por eso necesitamos tener un sistema que nos ayude a protegernos de estos agentes patógenos. Y ese sistema estaba formado por un conjunto de órganos, que algunos de ellos eran bastante reconocibles, como el timo, el vaso, ¿ya? Y otros que eran más bien difusos, que eran tejidos que estaban distribuidos de manera difusa por el organismo, las amígdalas, por ejemplo, o los nodos linfáticos, que los nodos linfáticos eran una especie de cuarteles por donde crecían ciertas células inmunitarias, mucho más cerca de las zonas de riesgo, ¿ya? Y que las células inmunitarias se originaban todas dentro de los huesos, en la médula ósea. En la médula ósea se originan todas las células sanguíneas, pero particularmente son importantes las células del sistema inmune, que son todas las que están en este lado, ¿ya? Y que cada uno de esos tipos celulares tiene funciones específicas. Luego hablamos un poco de inmunidad, de los dos grandes tipos de inmunidad. Tenemos una inmunidad que se llama innata, que es una inmunidad común. Nuevamente nosotros no habíamos llegado acá. ¿No llegamos acá? Ya, perfecto, Juan Pablo. No. Como tengo los dos cursos, o sea, de hecho te lo estoy viendo en 3 cursos, entonces, ya. Muchas gracias por la aclaración. Seguimos desde acá, entonces. Ya. Nosotros funcionalmente, tenemos dos grandes tipos de inmunidad. Hay una inmunidad que se llama innata, que es un tipo de inmunidad que tienen todos los animales, y que también se le conoce como inmunidad inespecífica. Ojo, no es que sea ineficiente, no es que sea una inmunidad mala, no es que sea una inmunidad como de una segunda categoría. Lo que caracteriza a la inmunidad inespecífica es que reconoce un amplio rango de agentes patógenos mediante sus mismas características. Se refiere a que no discrimina. En el fondo, la inmunidad inespecífica reconoce a un agente como extraño y solo eso le basta y lo ataca. No necesita especificidad. Para explicarlo de un modo súper simple, pensemos que estamos en el colegio nosotros, ¿ya? Y nosotros somos capaces de reconocer a los estudiantes de nuestro colegio porque tenemos un uniforme. Tan simple como eso. Si vienen estudiantes de otro colegio con otro uniforme, nosotros los vamos a reconocer como extraños. Y probablemente el portero, probablemente les va a decir que no pueden estar aquí, que se tienen que retirar, sin importar cuál sea ese uniforme extraño. Solamente basta con reconocer que ese uniforme es extraño. Y para defendernos de ese tipo de agentes extraños, nosotros tenemos, por ejemplo, sistemas de barrera. La misma portería, por ejemplo. Ya, la reja que está afuera. ¿Ya? Se caracteriza este sistema inmune innato porque la respuesta es rápida. Como no requiere una certificación, simplemente se hace la distinción, no corresponde a nuestro organismo, entonces, chao, simple. Después voy a explicar cada uno de estos. Quiero hacer la contraposición. ¿Qué pasa con la inmunidad adaptativa? Bueno, la inmunidad adaptativa, primero, solo está disponible en animales vertebrados. La razón de por qué está en vertebrados está acá. Los responsables de la inmunidad específica son los linfocitos, estas células que están acá. Y los linfocitos se derivan de células que están presentes dentro de la médula ósea, células específicas. ¿Ya? Por eso es que un animal que no es vertebrado no podría tener linfocitos. ¿Ya? A diferencia de la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa reconoce características específicas de los agentes patógenos. Es decir, no le basta con que se reconozca solamente el extraño, sino que necesita más información, necesita más detalles. Volviendo al mismo ejemplo, es como que nuevamente estamos en el colegio con nuestro uniforme y hay una IBS de atletismo.
Y nosotros reconocemos a estudiantes de otros colegios. Y nosotros sabemos que dependiendo del tipo de uniforme que tengan los otros colegios, es decir, los otros agentes extraños, distinto debiese ser, por ejemplo, el trato que nosotros les damos. Si vienen de Concepción, probablemente van a necesitar alojamiento. Si vienen de Viña, tienen que irse más temprano. O sea, tú ahí necesitas saber con mayor detalle cuáles son las características del agente externo. Como necesitas reconocer más características, esta respuesta por lo general es más lenta. ¿Eh? Ahora, no sé si ustedes han escuchado hablar del concepto de antígenos y anticuerpos. ¿Ya? Eso es súper importante para entender esto. Lo vamos a profundizar en todo caso enseguida. ¿Ya? Ahora, dentro de la inmunidad innata, de la inmunidad inespecífica, nosotros contamos con barreras externas, con defensas externas y con defensas internas. Vamos a conversar sobre esas primero. Aquí hay una tabla, ¿ya?, que nos habla acerca de los tipos de respuesta frente a una infección. Supongamos que tenemos una infección por algún agente patógeno, vamos a tener una respuesta temprana, mediana y tardía. La respuesta temprana y en el mediano plazo, si ustedes se fijan, están mediadas por respuestas innatas, o sea, de las que están acá, de la inmunidad innata, no específica. La respuesta a mediano plazo también está mediada por una respuesta innata no específica. Pero ya nos habla de una primera línea y de una segunda línea. Palabras muy en boga últimamente, para mal o para bien. ¿No? Si la respuesta a corto y mediano plazo no son suficientes, entonces se activa esta respuesta a largo plazo, que esta sí está mediada por la inmunidad adaptativa y es una respuesta específica. ¿Ya? ¿Cuáles son los componentes de la primera línea de respuesta? Bueno, son mecanismos súper inespecíficos. Por ejemplo, barreras. La piel. La piel simplemente dice, de aquí para adentro está el organismo, de aquí para afuera está el ambiente externo. Por lo tanto, la piel no discrimina si lo que quiere entrar en tu organismo es un virus, es un hongo, es una bacteria. No discrimina en el tipo de bacteria que sea, no discrimina en nada. Es simplemente una barrera que pone el límite entre lo interno y lo externo. Nada más que eso. Acá nos dice, bueno, la piel, la sequedad de la piel, el bajo pH, ya que ayudan en eso. La presencia del moco, de mocos, ¿ya? En la nariz, por ejemplo, en la mucosa oral, también simplemente permiten adherencia de agentes externos y permiten que se queden pegados afuera y no entren al organismo. Nosotros también tenemos unas enzimas, que son básicamente unas proteínas que están presentes en muchos de nuestros líquidos externos, las lágrimas, la saliva, por ejemplo, que se encargan de matar a los agentes patógenos. En cualquiera de estos casos, si se fijan, el agente patógeno está afuera, no entró al organismo. Ahora, vamos a suponer que ese agente patógeno sí entró, se penetró una espina, por ejemplo, ya rompió la piel. Y esa espina que rompió la piel, vamos a ver un esquema acá para entender eso. Acá, por ejemplo, se produce una herida, esa herida rompe la piel y activa una segunda línea, que es la que nos dice acá. Una segunda línea de respuesta. ¿En qué consiste esa segunda línea de respuesta? Ya son respuestas internas. Y aquí está la inflamación, la fagocitosis, que son células que se comen a otras. Otro tipo de células que se llaman natural killer, que también son células que se comen a otras. Hay un sistema que se llama del complemento, que son proteínas que dañan a los agentes patógenos. Y hay otro sistema que se llama interferones, que son unas proteínas que impiden que se repliquen los virus. En otras palabras, esta segunda línea es interna, pero también evita que los agentes patógenos generen enfermedad de una manera bastante inespecífica.
Pero si así todo se produce un ataque y tanto en la primera como en la segunda línea son ineficientes en terminar con este ataque, entonces ahí actúa la inmunidad adaptativa que requiere reconocimiento de los agentes patógenos, que la vamos a conversar al tiro. Ojo, hay varios tipos de células, probablemente vamos a hacer mención a varias de ellas, no a todas, pero sí a varias. ¿Ya? Entonces, ya acá, esto es súper importante. Como definición, tienen que reconocerla. Y la voy a simplificar al máximo. Voy a escribir acá. Voy a escribirlo acá. Eso que está ahí, el antígeno, es una sustancia extraña, normalmente es una proteína o un carbohidrato, ¿ya? Que forma parte del uniforme del agente patógeno. ¿Ya? Eso es lo que se reconoce como extraño. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo del colegio y de los uniformes. Nosotros no reconocemos a el individuo de otro colegio como extraño. Nosotros reconocemos el uniforme de ese individuo como extraño, al mono, de modo rápido. ¿Ya? Ese sería el antígeno. El antígeno no es todo ese estudiante con su uniforme. El antígeno es solamente el uniforme. ¿Ya? Y es lo que se reconoce como extraño. Ahora, el anticuerpo, que está allá abajito, vamos a definirlo también nosotros, lo vamos a definir de esta palabra, es un veneno de la especie de antígeno que ataca al organismo, reconocido como extraño. ¿Ya? Es decir, el antígeno es lo que yo reconozco como algo ajeno a mi organismo, y el anticuerpo es una proteína que se fabrica para atacar a ese organismo reconocido como extraño. En otras palabras, el anticuerpo no ataca al uniforme. El anticuerpo atacaría al estudiante que está vestido con ese uniforme. ¿Ya? Porque el uniforme en sí no me hace daño. Lo que me va a hacer daño es el estudiante que anda vestido con ese uniforme extraño. Esa es la idea. Y ojo, que tienen que, estas dos palabras tienen que ser capaces de reconocerlas rápidamente. Por ejemplo, para contextualizar, cuando se hacen hablando del coronavirus, por si acaso, no sé si recuerdan que una de las ideas que había antes ya era dar una especie de carnet de alta, de modo que los pacientes que ya hubiesen tenido el COVID, se buscaba darles un carnet diciendo ya estuvieron enfermos, por lo tanto no se van a enfermar de nuevo y podrían volver a sus funciones normales. Esa fue una idea que dio vuelta hace como un mes atrás. Y para certificar eso, que una persona hubiese tenido el COVID, lo que se tenía que buscar era la presencia de anticuerpos en su sangre. Porque se supone que si tiene anticuerpos es porque ya estuvo expuesto frente al antígeno. ¿Ya? Eso se buscaba, la presencia de anticuerpos. ¿Ya? Entonces, ojo, palabras que hay que reconocerlas muy bien. Antígeno y anticuerpo. ¿Ya? Bien. Un barniz rapidito, cómo funciona la inmunidad innata. Ya decíamos, hay sistemas de barreras físicas, barreras químicas, que en el fondo matan a los agentes patógenos. Hay otro sistema que son las células con función fagocítica. Estas células con función fagocítica lo que hacen es comer a células que sean reconocidas como extrañas. Y acá tenemos a los macrófagos, a los neutrófilos y a las células llamadas natural killer. Por ejemplo, voy a acá. Esta es una célula con función fagocítica. Estas serían bacterias,
Y esta célula que está acá está haciendo fagocitosis. ¿Ya? ¿Qué está haciendo? Simplemente está incorporando esta bacteria y después la va a destruir. Simplemente. ¿Ya? Hay, hay distintos tipos de células con función fagocítica, ¿ya? Pero esa es la idea de un macrófago. ¿Ya? Eh, hay otro tipo de respuesta que son la inflamación, que está mediada por proteínas, citoquinas, interleuquinas, linfoquinas, que vamos a verlas enseguida también. ¿Ya? Destacar esto que está acá, que se llama sistema del complemento, es simplemente un sistema de proteínas que cuando reconocen a un agente patógeno, como el que está aquí abajo, lo reconocen, esas proteínas se activan y generan poros. Y esos poros hacen que esa célula se muera. Ojo, el sistema del complemento también forma parte de la inmunidad inespecífica. Lo que está acá, como les decía, y aquí se ven más o menos bien la respuesta innata. Vamos a explicarla también de un modo simple. Bueno, lo primero, recordar que nosotros tenemos mecanismos de barrera. Esos mecanismos de barrera usualmente mantienen a los agentes patógenos afuera, pero en caso de que haya una herida, estos patógenos podrían entrar. Si se rompe esta primera línea, actúa esta segunda línea. ¿Cómo funciona? Bueno, hay algunas células que son del sistema inmune, células blancas, que liberan mensajeros químicos. Estos mensajeros químicos, ¿ya?, pueden motivar una respuesta inmune. Diríamos que esos mensajeros químicos son como una señal de alarma. Frente a esa señal de alarma, se debe generar, por lo tanto, una respuesta. Aquí están, por ejemplo, las proteínas del complemento, los interferones o algunos mediadores de la inflamación. Vamos a buscar acá, otra acá. Esta es básicamente el mismo esquema, ¿ya? Uno de esos mensajeros, que yo les decía, esas cosas que se liberan, son las histaminas. Ya las histaminas generan inflamación, generan dilatación. Y esa dilatación de los capilares permite que salgan estas células, que tienen función fagocítica. Y estas células con función fagocítica se van a comer a esos agentes patógenos, que es lo mismo que dice acá. Tenemos una espina, una astilla, llegan bacterias. Estas células, que se llaman mastocitos, liberan marcadores químicos, que son las alarmas. Esas alarmas, las histaminas, por ejemplo, generan vasodilatación. Esa vasodilatación facilita el movimiento de estas células que tienen función fagocítica y finalmente la infección se tiende a contener. ¿Ya? Bien. Estos que están acá se llaman interferones y lo voy a explicar de un modo súper simple. Los interferones son proteínas que inhiben la replicación de los virus. Por lo tanto, si tú tienes una infección viral, vas a tener un aumento en la producción de interferones. Y no solamente eso, sino que también inhiben la replicación de células cancerígenas. En el fondo, los interferones interfieren en la replicación del ADN. Eso es lo que hacen. Por eso se llaman interferones, porque interfieren allí. Y hay varios tipos de interferones que nosotros no vamos a detenernos a hablar de aquellos, pero alfa, beta, gamma, hay distintos tipos. ¿Ya? La respuesta inflamatoria es la que habíamos mencionado hace poquitito. Cuando se produce inflamación, aumenta el flujo, aumenta la permeabilidad, por lo tanto salen estas células fagocíticas, ¿ya?, que es lo que aparece acá, la respuesta inflamatoria, súper importante también, ¿ya? Y por último estas, que son las llamadas natural killer, que también son células que tienen una función fagocítica, acá, una función de comer,
pero atacan principalmente a células cancerígenas o a células infectadas por virus. Los natural killers son los asesinos naturales, se le llama en español. Son células que atacan a otras células que tengan alteraciones genéticas. Esa es la función principal. Y llegamos a esta que es una de las más importantes. Ojo que esta célula es el nexo entre la inmunidad innata y la inmunidad específica. Esta célula se llama célula presentadora de antígenos. Es un macrófago. ¿Qué quiere decir esto? Que es una célula especializada en comer a partículas reconocidas como extrañas. Lo que hacen es fagocitar a este organismo con esos antígenos, luego lo destruyen, lo matan, pero, y aquí viene lo interesante, toman parte del uniforme de los antígenos, recuerden que el antígeno es el uniforme, y ese uniforme después lo andan mostrando. Y andan de esta manera, alertan al sistema inmune de que hay un intruso. Y le dice, hey, anda un intruso, y ese intruso tiene este tipo de uniforme. Ese intruso tiene este antígeno. Ojo, por ser un macrófago, es de la inmunidad innata. Pero este macrófago de la inmunidad innata activa a la inmunidad adaptativa. Es fundamental que así funcione. Creo, acá está, fíjense, aquí está la idea. Voy a sacar el lapicillo. Ah, no, con texto acá mejor. Creo que el verde podría ser. Acá tengo un organismo reconocido como extraño. Una célula que tiene antígenos de superficie. Acá. Una ¿Y célula que tiene... existen como organismos así extraños, como peligrosos, que no presenten antígenos y sean más difíciles como de identificar? Sí, sí pueden existir. Ya, pero o sea, a ver. Si no tiene antígenos, no genera respuesta inmunitaria. ¿Ya? Por ejemplo, cuando a una persona se le pone una prótesis, es un elemento extraño. Pero una prótesis es, por definición, o tiene que ser un elemento que no tenga antígenos. Otro ejemplo, el embrión. El embrión que se implanta en el útero tampoco tiene antígenos de superficie. Por lo tanto, cuando el embrión se implanta en el útero, no genera una respuesta por parte de la madre. Cuando algo no tiene antígenos, entonces se puede quedar dentro del organismo sin generar una respuesta inmune. Pero en la naturaleza, la probabilidad de que algo no tenga antígenos es mínima, porque basta con que estés en un ligero contacto con el ambiente para que se peguen de inmediato partículas antigénicas. ¿Ya? De hecho, en el aire que nosotros respiramos hay comúnmente cientos de bacterias, cientos de elementos de nuestra propia piel que están dando vuelta y por lo tanto nosotros lo vamos respirando. En teoría podría existir algo que no tenga antígenos, pero en la práctica, de modo natural, es muy, muy, muy difícil. Muy difícil. ¿Ya? Ok, gracias. Ahora, tengo acá entonces una célula que tiene antígenos, o bien tengo antígenos libres. Cualquiera de los dos casos. Este sería, guardando, o sea, para mantener la idea, un alumno con el uniforme de otro colegio, y estas serían prendas del otro colegio, simplemente. Aquí ocurre lo que nos dice acá abajito, fagocitosis. Esa partícula extraña es fagocitada por esta célula que está acá abajo, y esa sería una célula presentadora de antígenos. De modo que esos antígenos que están aquí, después los, los muestra acá. Voy a amplificar esto aquí, aquí. Y ahora tengo que borrar los dibujitos. Ya, bien. Entonces,
esta célula se comió a este agente patógeno, sacó sus antígenos y los presenta aquí. Eso que establece como rombo vendría a ser la presentación del antígeno que acaba de destruir. Y aquí abajo aparece esta célula que es fundamental. Se llama linfocito T helper o T colaborador o T ayudador también le llaman en español. Más conocido simplemente como los T helper. El T helper lo que hace es estimular a los linfocitos T y a los linfocitos B, que ahora esos son parte de la inmunidad adaptativa. Si un T-helper no los activa, la inmunidad adaptativa se demora mucho más en funcionar. Y cuando el T-helper estimula a la inmunidad adaptativa, genera dos tipos de respuesta. Una respuesta celular, que está mediada por este linfocito T citotóxico, que simplemente se une y mata a estas células reconocidas como extrañas, o bien estimula a los linfocitos B. Los linfocitos B producen estas cositas que están aquí, que se llaman anticuerpos, y esos anticuerpos, recuerden que los definí hace un rato como una especie de venenos que atacan a los agentes externos. Por lo tanto, esos anticuerpos van a generar una respuesta que va a tratar de bloquear, de inhabilitar a los antígenos que hayan ingresado al organismo. Por eso es que esta célula, que es la presentadora de antígenos, es tan importante, porque es la que da el vamos para que actúe después la inmunidad adaptativa. ¿Pero en qué consiste la inmunidad adaptativa? También hay dos tipos. Recordando, voy a ir al esquema, a este esquema original. La inmunidad adaptativa también es de dos tipos. Una que se llama humoral. Ojo que la palabra humor significa líquido, por lo tanto la respuesta humoral es una respuesta que está mediada por líquidos y consiste simplemente en la producción de anticuerpos. ¿Ya? Y esos anticuerpos nos defienden contra las infecciones y esos anticuerpos están presentes en la sangre, en los líquidos corporales. Y la otra gran respuesta de la inmunidad adaptativa es la inmunidad celular. ¿Ya? Y en este caso está mediada por células citotóxicas. En lenguaje súper simple, nosotros tenemos que hacer la siguiente relación. La respuesta humoral está mediada por linfocitos B y la respuesta celular está mediada por linfocitos T. ¿Ya? En lenguaje súper simple. Bien. Ahora, ¿cómo funciona este asunto? Aquí está la idea. Bueno, la inmunidad adaptativa está presente solamente en vertebrados. ¿Ya? Es muy específico porque requería este reconocimiento. Una característica súper importante para los que van a hablar de vacunas, por ejemplo, esto está relacionadísimo, la inmunidad adaptativa mejora con cada nuevo evento. De hecho, una vacuna se basa en eso. Tú generas un evento inicial y ese evento inicial le enseña al sistema cómo defenderse frente a ese agente patógeno. De modo que si más adelante un individuo se enfrenta nuevamente a ese agente patógeno, la respuesta inmunitaria es tan eficiente que ni siquiera se alcanza a desarrollar la enfermedad. Esa capacidad de memorización es lo que permite que se fabriquen vacunas. ¿Ya? Y la inmunidad adaptativa lo que hace es amplificar la respuesta inicial. Recordemos que la respuesta inicial está mediada por el sistema inmune inespecífico, por la inmunidad innata. La inmunidad innata actúa primero, pero cuando no se la puede, se activa la inmunidad adaptativa. Y está compuesta por los que ya habíamos mencionado, los linfocitos T, que se relacionan con la inmunidad celular, y los linfocitos B, que se relacionan con la inmunidad humoral. Aquí está nuevamente el esquema general. ¿Ya? Por lo tanto,
vamos a ver acá un esquema más o menos sintético de esto. Lo voy a terminar de explicar en la clase siguiente, que nos va a faltar un poquitito de tiempo. Tenemos nuevamente nosotros el jueves, ahí vamos a dar unos minutitos para terminar esta explicación. Tenemos el jueves, mister. ¿No? Ah, no, tiene razón, tenemos el... No, tenemos una pura hora de esto, ¿cierto? Sí, el martes no. Sí. Tenemos después el electivo. Tiene razón. Ya, vamos a tratar de avanzar. Ya, tiene toda la razón. Me da cuenta que tienen 2 horas de esto, pero tienen una. Bueno, aquí está un poco la idea general del asunto. La primera parte, ya la vimos. Entra un patógeno que es capaz de romper esta primera línea, entra el patógeno, se genera una respuesta local, ya hay macrófagos, se genera inflamación, se genera movimiento de estas células con función fagocítica, pero aparecía esta célula fagocítica que era capaz de presentar antígenos. Cuando presentaba los antígenos, se podía activar a los linfocitos B para que estos linfocitos B generen una respuesta que va a potenciar a la respuesta inicial. Ahora, ¿cómo funciona? Bueno, nos va a quedar pendiente, nos van a faltar unos minutitos. Vamos a terminarlo en la clase siguiente. Yo creo que en unos 10 o 15 minutos podemos terminar. No voy a seguir avanzando porque no va a tener sentido, ¿ya? Pero sí les pido, muchachos, para la clase siguiente, ya que tengan definidos los grupos de trabajo, para ir haciendo también las salas donde vamos a trabajar y investigando esta información. Súper importante, ojalá, no puedo hacerlo obligatorio. ¿Ya? Si hubiéramos estado en clase, hubiéramos visto el documental, ténganlo por seguro. Traten de conseguirlo, traten de verlo. Como les decía en Popcorn, es más o menos fácil de ver. ¿Ya? Y si alguno sabe de los torrents, bueno, también lo puede hacer. ¿Ya? ¿Dudas respecto de la clase de hoy? ¿Todo bien? Mister, ¿puedes Subir. subir PowerPoint? Sí, el PowerPoint lo voy a subir y también la clase la voy a subir a YouTube ahora. ¿Ya? Ya, gracias. Bien, muchachos, estaríamos por hoy día entonces. Vamos a continuar y terminar la clase siguiente con inmunidad adaptativa. ¿Ya? Que estén súper bien, muchachos, y a cuidarse. Chao, mister. Chao, chao. Gracias. Chao,